a esta materia denominada Historia y Teoría de la Traducción. Mi nombre es Coralia Mascavizán, soy traductora pública en inglés y seré la docente que los acompañará a lo largo de toda la cursada. En primer lugar, me gustaría hacer, a modo de introducción, una referencia a la fundamentación de la materia y a sus objetivos. Estas son dos cuestiones que encontrarán también en el programa de la materia adjunto del aula virtual, pero me parece importante mencionarlos para dar un puntapié inicial a lo que trabajaremos a lo largo de esta cátedra. Para empezar, la fundamentación de la materia es presentar a los alumnos los comienzos de la práctica de la traducción, su evolución y sistematización a lo largo de la historia y su concepción actual, analizados desde distintas perspectivas. Los objetivos son, por un lado, aprender a caracterizar distintos tipos de discursos sobre la traducción y distintos enfoques teóricos de la misma, y por otro, identificar las concepciones que subyacen a distintos tipos de discursos sobre la traducción e identificar las repercusiones de las concepciones de traducción vigentes en una época determinada sobre la práctica concreta de la traducción. Es decir, que vamos a ir trabajando el desarrollo histórico y teórico de la traducción y cómo las diferentes teorías y el estudio de esta actividad influyen en nuestra práctica como traductores actual, ¿no? Me gustaría también mencionar los contenidos conceptuales del módulo 1, que son, para empezar, la traducción, su concepto y principios básicos, cómo la clasificamos, en qué tipos y clases, una definición y delimitación de la traducción, la importancia de la historia de la traducción, las modalidades de traducción que tenemos, el concepto de equivalencia, el de competencia traductora, qué es el sentido connotativo y referencial, la tarea del traductor según Walter Benjamin, el concepto de fidelidad, los límites de la traducción, las tipologías textuales y finalmente veremos algo sobre traducción automática. Aquí agrego una breve historia de lo que sería la traducción que podemos dividir en dos etapas. Hasta el siglo XX tenemos lo que llamamos historia de la traducción, en la cual esta actividad se consideraba simplemente el traspase de un texto de una lengua a otra. Había una fidelidad muy ceñida al autor del texto original, y eso a veces daba como resultado traducciones que eran textos ininteligibles. Ahora bien, a partir de 1945, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a ver lo que llamamos la teoría de la traducción, es decir, que aquí empiezan los estudios y desarrollos teóricos sobre esta actividad, y es las distintas teorías que vamos a ir viendo y trabajando en esta materia. Como concepto de traducción, me gustaría mencionar primero a Anida y Teiber, de 1969, que hablan de la traducción como una actividad en la que se busca reproducir en la lengua receptora el equivalente más próximo del mensaje en la lengua fuente. Aquí vemos por primera vez el concepto de mensaje y vamos a ver que es muy importante porque es lo que tenemos que tener en cuenta principalmente a la hora de traducir. Los textos no son simplemente una sumatoria de palabras, sino que tienen un propósito y un mensaje que comunicar. Y es en esto en lo que nos tenemos que concentrar a la hora de poder transmitir un sentido, una idea en otro idioma. En cuanto a competencia traductora, tenemos que tener en cuenta que el traductor debe ser capaz de comprender, identificar, resolver problemas, debe poder realizar una reformulación textual y cultural y debe ser capaz de ser un mediador entre dos culturas que hablan dos idiomas diferentes. Los requisitos que debe reunir son, en primer lugar, una competencia lingüística, es decir, que debe conocer en profundidad sus idiomas de trabajo. Asimismo, debe poseer una competencia extralingüística. Esto quiere decir que debe ser capaz de conocer el contexto cultural en el que nace el texto de origen y en el que se va a volcar su traducción. Por otro lado, también debe poder ser capaz de transferir, es decir, debe tener una habilidad de transferencia. Esto quiere decir que el traductor debe conocer diferentes estrategias y procedimientos para poder resolver problemas que le surjan durante el proceso de traducción. El propósito de la traducción podríamos mencionar que es mediar entre mediar entre lenguas, comunicar y poder lograr que una persona comprenda un mensaje, ¿sí?, cuando no conoce un determinado idioma. Acá vemos de vuelta el concepto de mensaje y vamos a ver qué importante que es, ¿sí? Traducimos para que alguien que no entiende un determinado idioma pueda comprender un mensaje. Otra definición de traducción que se encuentra en el material, pero que extraje porque me parece muy interesante, es
traducción como proceso interpretativo y comunicativo que consiste en la reformulación de un texto con los medios de otra lengua que se desarrolla en un contexto social concreto y tiene una finalidad determinada. Y aquí quiero comentar 3 cuestiones importantes. Para empezar, la traducción como actividad cognitiva, es decir, que tenemos que interpretar y reexpresar y comunicar, ¿sí? No es una lectura simple, sino que estamos leyendo con una idea de reexpresar lo que estamos leyendo en ese momento. También trabajamos con textos que no están aislados, no trabajamos con fragmentos y palabras aisladas ni descontextualizadas, sino que se mueven, como aquí vemos, en un contexto social concreto. Y además, la traducción tiene una finalidad determinada, ¿sí? Tiene un propósito. Por tal motivo, el traductor debe poder adaptarse a las necesidades del destinatario. En cuanto a los contenidos conceptuales del módulo 2, podemos mencionar la traducción como acto intercultural, la teoría de Christian Nord, el enfoque funcionalista o teoría del Scopus, las funciones comunicativas de la traducción, qué es el encargo de la traducción, la teoría de la recepción, la interpretación, el significado, las pérdidas y ganancias, la adecuación en la traducción, estos 2 conceptos de domesticación y extranjerización, y la invisibilidad de traducción según Minuti, y por último, el concepto de polisistemas, que es una teoría bastante innovadora. Para empezar, mencionamos la teoría del Scopus o funcionalismo de Bernier, que la propone en la década de 1970. Scopus es un término griego que significa propósito o función. De allí el nombre de teoría de funcionalismo, ¿no? En este sentido, el texto debe cumplir una función comunicativa y tiene un objetivo y una finalidad determinados dentro de una cultura. Se tiene en cuenta mucho el propósito de la traducción y en base a esto se van a definir los métodos y estrategias de traducción a fin de producir un resultado adecuado y funcional. La finalidad de todo esto es el texto meta. Y también surgen acá los objetivos traslatorios, que son los que determinan el resultado y las estrategias o procedimientos de traducción a emplear. En relación con esta teoría encontramos el concepto de encargo de traducción, también propuesto por Vermeer en 1989, que no es simplemente las diferentes especificaciones que nos van a determinar las cuestiones económicas de la traducción, sino que además son las especificaciones sobre las que se basa el traductor para producir el texto de llegada, y son las indicaciones o pautas sobre la forma y el tipo de texto de llegada que se desea. Por lo tanto, el encargo de traducción determina los objetivos traslatorios. También vamos a trabajar el concepto de invisibilidad del traductor propuesto por Venuti, en el cual cobra mucha importancia que el texto meta pueda leerse de forma fluida y natural. Es decir, que no haya términos y expresiones que nadie pueda reconocer como convenciones forzadas de un idioma a otro. También vamos a trabajar el concepto de fidelidad al texto original, de tal manera que nadie puede decir que el sentido de una palabra, frase o apartado ha cambiado tras la traducción. El texto tendrá las mismas connotaciones, giros literarios, humor, dramatismo, neutralidad o cualquier otro rasgo que caracteriza a un texto. A modo de cierre me gustaría comentar que, más que una ciencia, la traducción es una habilidad, es un saber hacer, es saber resolver problemas que surjan durante este proceso. Asimismo, más que traspase, es una creación y es una reelaboración. Me despido por el momento y les deseo a todos que tengan una muy buena cursada.